Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Gestión Eficiente de Infraestructura para el Deporte Competitivo y Recreacional. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Jaime Pizarro, Ministro de Deportes. Señor Felipe Larraín, Director de CLAPES UC, Profesor titular de Economía UC y ex Ministro de Hacienda. Señor Israel Castro, Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes. Señor Francisco Urrejola, Presidente SEDUC. Señor Álvaro Ipinza, Director Parque Estadio Nacional. Señora Natalia Ducó, deportista. Marián Serrano se excusó por razones de fuerza mayor y tenemos con nosotros al señor Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile y deportista paralímpico. Señor Hernández Solminiac, miembro del Consejo Ejecutivo CLAPES UC y profesor titular de Ingeniería UC. Agradecemos también a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de introducción. Bueno, muy buenos días y quiero darles a todos, saludarlos, darles la bienvenida a este seminario en que vamos a comentar un tema que es de, yo creo, del mayor interés para nuestro país, no solamente para el deporte, es un aporte al país y quiero también saludar a quienes nos acompañan vía streaming. Tenemos una cantidad importante de personas que están vía streaming. A los que nos acompañan acá y los que pueden verlo por streaming, los que están por primera vez acá, quiero llamarles la atención sobre esta, que es a mi juicio, una de las salas más lindas que hay en la Universidad Católica. El Aula Magna Manuel José Irarrázaval, que era como ustedes pueden ver, en una biblioteca, hoy día tiene otros usos también, así es que es un privilegio estar acá. Agradezco sinceramente su interés por participar en esta conversación sobre el tema de cómo usar mejor, cómo gestionar bien la infraestructura a nivel deporte competitivo y recreacional. En particular, quiero agradecer la presencia del Ministro de Deportes, Jaime Pizarro, del Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, del Director del Parque Estadio Nacional, Álvaro Ipinza, del Presidente del Club Deportivo Universidad Católica, Francisco Urrejola, de nuestra destacada deportista olímpica, Natalia Ducó. Como se dijo, no está con nosotros Marián Serrano, pero tenemos el gusto de tener a Sebastián Villavicencio acá. También quiero saludar y agradecer especialmente a Hernández Solminiac, que lideró este trabajo por parte de CLAPES y que moderará el panel de conversación. Y esto también tengo el gusto de, voy a hacer un saludo especial, no están dentro del panel, pero a mi amigo y presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, que está acá con nosotros. Bueno, como país fuimos anfitriones de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023, un evento que no solo marcó un hito deportivo, sino que también implicó una histórica inversión pública superior a los 650 millones de dólares. Le quiero decir, ministro, que conmigo no la habría tenido fácil para los 650. Que es lo que le pasa a los exministros de Hacienda que tienen este sesgo. Bueno, pero se habría aprobado. Esta inversión permitió renovar y construir infraestructura deportiva de primer nivel, posicionando a Chile como referente en el ámbito regional.
Pero como bien sabemos, el desafío no termina con la realización del evento. La evidencia internacional nos recuerda que muchas de estas inversiones corren el riesgo de transformarse en los llamados elefantes blancos. Instalaciones de gran valor que terminan infrautilizadas o abandonadas por falta de planificación y gestión adecuada. Por eso, uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy es asegurar que esta infraestructura se convierta en un verdadero legado para el país, accesible, sostenible y útil, tanto para el alto rendimiento como para fines recreacionales de la comunidad. En este contexto, desde CLAPES-UC hemos desarrollado un estudio que busca aportar al debate con propuestas concretas para una gestión moderna, eficiente y sostenible del Parque Deportivo Estadio Nacional. El estudio contempla el diseño de un modelo de gestión para el mantenimiento, la implementación de un sistema de programación y reserva de instalaciones y una propuesta de gestión de servicios y usuarios que promueva una mayor vinculación de la comunidad deportiva en las estrategias y decisiones operativas del parque. Este modelo, además, se apoya en la experiencia de destacadas instituciones deportivas nacionales y en entrevistas realizadas con actores claves del ecosistema deportivo. En esta jornada esperamos compartir parte de este trabajo y sobre todo abrir un espacio de reflexión con expertos, autoridades, deportistas y gestores que nos permitan proyectar el futuro de esta infraestructura de manera responsable y con visión de largo plazo, de modo de conseguir el máximo beneficio de esta importante inversión para los chilenos. Yo quiero decirles a los que participan en este panel, muchos de ellos, varios de ellos han sido deportistas profesionales. Yo también quise ser deportista profesional, pero hice la pérdida de tiempo y me dediqué a la economía. Así es que, considerando la calidad de los expositores, estoy seguro que esta será una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a entregarnos sus palabras al ministro de Deporte, señor Jaime Pizarro. Bueno, muy buenos días. Agradecerles a los dueños de casa por esta invitación, además en este lugar tan simbólico, de tanta historia, de tanta tradición, en un recinto académico por excelencia y que, por cierto, para tratar un tema que para nosotros también es muy relevante, creo que es muy grato poder hacerlo, así que muchas gracias por esta invitación. Agradecerle a todos quienes nos acompañan, de alguna u otra manera, el Comité Paralímpico, el Club Deportivo de la Universidad Católica, los deportistas, la generación de actividades por parte del Instituto Nacional de Deporte, la relevancia que el Parque Estadio Nacional ha ido teniendo en esta dimensión. Por supuesto, las federaciones que conforman un núcleo muy relevante en coordinar, programar, desarrollar, implementar y potenciar a nuestros deportistas. También agradecemos la presencia de varios representantes de distintas federaciones. Como muy bien señalaba previamente, esta inversión de nuestro país, que además recorrió varias instancias desde el año 2017 en adelante, permitió no solamente ser un anfitrión destacado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, nos ha permitido efectivamente desarrollar una infraestructura y un equipamiento de muy buen nivel para recuperar la historia y relevancia de un lugar que es emblemático también en nuestra ciudad, el Parque del Estadio Nacional. Y hoy día contar con el Centro de Deportes Colectivos, el Centro de Deportes de Contacto, tener hoy el Centro de Deportes de Raquetas, tener el Centro Acuático, el Estadio Atlético Mario Recordón, el poder disponer
del Coliseo Central en tan buenas condiciones, el poder desarrollar algunos otros espacios como el patinódromo o las canchas de hockey y césped, por cierto que nos gratifica, nos estimula. Gran parte de estos espacios ya han recibido más competencias después de esos juegos. Ahora, en pocos días más, también el Centro de Deportes de Contacto va a tener un evento internacional, así que creo que ese recorrido es el que esperamos se siga presentando. Pero adicionalmente a eso, no son solamente espacios que nos permiten el desarrollo de una disciplina o de un grupo de disciplinas. Recién, este fin de semana, viernes, sábado y lunes, hubo más de 130.000 personas en el parque, pero no utilizando solamente el Coliseo, como suele suceder, sino además ocupando esta explanada de la parte posterior del estadio, donde el recital de Shakira en esta oportunidad tuvo 3 expresiones con una asistencia maravillosa. Indudablemente que la contribución que se da en esta materia a propósito de los Juegos y que tuvo efectivamente esta inversión de 650 millones de dólares, probablemente tiene por una parte todo lo que es la inversión en infraestructura y en sedes, y por otro lado todo lo que fue la gestión del evento. Pero más allá del marco presupuestario, por supuesto que desde el ámbito de deporte soñaríamos con poder presentarnos ante los ministros de Hacienda para discutir acerca del bienestar, discutir acerca de la salud mental, respecto de condiciones de mayor actividad deportiva, mayor actividad física, sobre lo que implica el deporte también para nuestros niños y cómo los modelos que podemos encontrar en estos espacios son determinantes para poder inspirar a niños y niñas a mayor cultura deportiva. El Parque Estadio Nacional, para quienes lo conocimos desde hace muchos años, evidentemente hoy tiene un nivel de servicio, un nivel de atención, un nivel de infraestructura muy superior. Y eso hemos querido también buscar cómo poder optimizar su uso, su disposición, su apertura, con la convivencia respecto del alto rendimiento y del resto de las actividades. Y obviamente que entendemos que hay disciplinas que requieren una especificidad y no podemos, comillas, permitir un acceso liberado. Por ejemplo, la piscina de saltos ornamentales o de clavado, evidentemente debe tener un uso muy controlado y hay que gestionar para que funcione de esa manera. Cuestión distinta a lo que pasa en el recorrido del parque, donde ya hemos tenido la posibilidad de ver obras de teatro, de ver ferias del libro o de disfrutar de los eventos recreativos que hay regularmente en esos espacios. Bueno, ese escenario es el que queremos compartir, entendiendo la relevancia que tiene para nosotros la práctica física, lo importante y simbólico que son los espacios, pero también el poder hacerlos sustentables y hacerlos seguros para nuestra comunidad. Así que una vez más, muchísimas gracias por esta posibilidad y quisiera en este momento también agradecerle particularmente a Hernández Olminiak por su colaboración directa en conocer desde el inicio nuestra inquietud para poder trabajar y también poder implementarnos y ayudarnos en esta oportunidad de dejar un paso más respecto del uso, utilización y aprovechamiento óptimo de nuestros espacios deportivos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, invitamos al señor Hernández Olminiak, quien nos expondrá sobre el estudio realizado. Bien,
Muy buenos días. Me sumo a los vocativos y agradezco la presencia de cada uno de ustedes, tanto aquí presencialmente como a distancia. La verdad que muy contento y agradecido de la oportunidad de poder recomendar y ayudar, trabajar en conjunto a buscar formas de seguir perfeccionando la forma de administrar mejor una inversión importante para el país. Básicamente, tengo esta presentación de contexto, marco teórico, visión de los actores claves, recomendación del modelo operacional y una pequeña recomendación de la estructura organizacional. El parque obviamente abarca 64 hectáreas en áreas deportivas y recreativas, combina instalaciones nuevas y recintos renovados, cuenta de 17 recintos multiuso, entre pistas, multicanchas, explanadas, etc. Y obviamente está diseñado para el uso de las federaciones, de los deportistas, de la comunidad y también de eventos de gran escala, como mencionó el ministro. ¿Por qué surge esta necesidad? Responde a un compromiso de Chile por una infraestructura deportiva de alto estándar. Busca utilizar adecuadamente los recintos construidos para Santiago 23. Y obviamente trata de promover los accesos que sean espacios accesibles, inclusivos y que sea sostenible para la comunidad. ¿Cuál es el objetivo del modelo? Es establecer una gestión integral y sostenible para el Parque Estadio Nacional. Y también tratar de fomentar la convivencia entre el deporte de alto rendimiento, la actividad física y los eventos. Pero también queremos seguir trabajando para que el Parque Estadio Nacional sea un referente sudamericano en gestión deportiva y sea un ejemplo para eso. ¿Cuál fue la metodología que usamos para llevar adelante? Obviamente, como buen miembro de una universidad, la revisión bibliográfica y la lectura de especialidad es importante. Yo les puedo contar que personalmente yo trabajo en gestión de infraestructura, por lo tanto no me fue tan difícil ampliar un poco más la visión a la infraestructura deportiva en particular. Por lo tanto, tratamos de ver esta literatura, tratamos de aportar esta experiencia que mencionaba yo, que tenía yo en gestión de infraestructura al ámbito deportivo, tratando de ayudar a la toma de decisiones, tratar de priorizar los recursos siempre son escasos para todo, en el Estado más aún, y por lo tanto tratar de ver cómo se puede hacer eso. Después se hizo un proceso iterativo de trabajo con los miembros del parque, especialmente con Álvaro y Pinza. Yo creo que quiero agradecer públicamente el trabajo que hicimos juntos, la voluntad de trabajar y avanzar. Y fue bien interesante porque usamos una metodología de ir entregando información a medida que la íbamos desarrollando y creamos esta metodología de los TecMemos, que le llamo yo, y lo entregamos mensualmente. Y por lo tanto teníamos el pimponeo de vuelta inmediato. Y lo interesante es que prácticamente de inmediato empezó a implementar cambios. Por lo tanto, creo que ese trabajo no solo se esperó al final del estudio para hacer los cambios, sino que se fueron haciendo a medida que se fue entregando la información. Y eso creo que fue súper valioso y creo que más adelante vamos a ver esos resultados. Obviamente fue muy activa la participación de la contraparte. Y también fue muy importante la entrevista con los actores claves. Tuvimos reunión con muchos presidentes o representantes de las federaciones. Creo que fue súper valioso y parte importante del resultado. Tratamos de reflejar las necesidades. Es muy difícil reflejarlas todas, pero obviamente hicimos un esfuerzo en esa línea. También trabajamos la experiencia que tiene el Club Deportivo de la Universidad Católica. El Club Deportivo tiene un parque grande, tiene recintos deportivos, tiene espacios sociales, o sea, se parece un poco a cómo funciona el Parque Estadio Nacional. Por lo tanto, la experiencia del Club Deportivo también fue interesante. Conversamos con el Club Deportivo y también les puedo contar, yo fui director del Club Deportivo en el pasado, así que también tenía experiencia personal en esa línea, digamos. Y otras personas que también le pedimos la opinión. Básicamente, ¿cuáles fueron las preguntas que nos tratamos de resolver? Viendo para la administración del parque, ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿De quién
se quiere hacer ese trabajo y para quién está dirigido. Son preguntas que tratamos de responder. Y también tratamos de ponernos en la condición del usuario. ¿Qué pregunta necesitaba conocer el usuario? ¿A quién va dirigido el uso del parque? ¿Quién va a repetir la pregunta todas las veces aquí? Bueno, eran otras preguntas. La verdad que tratamos de cómo se va a usar, a quién va dirigido, cuál es la necesidad de cada uno de ellos, etc. Eran preguntas que normalmente el usuario tiene la importancia para poder tomar las decisiones y poder encontrar las respuestas. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos con el fin de lograr un objetivo común. Estos elementos pueden ser físicos o conceptuales. Y lo que trata entonces es que este comportamiento total del sistema sea mayor que la suma de las partes. Eso es lo que tratamos de hacer al proponer un sistema de gestión. Y por lo tanto, los componentes del sistema, obviamente el primero de ellos es el sistema de información, donde recopila, procesa y analiza datos claves que se requieren para poder hacer las recomendaciones. Un sistema de decisiones, de modo que esos datos utilizados saque conclusiones estratégicas y operativas para priorizar las acciones. Y un sistema organizativo que define los roles, cómo llevar adelante y coordinar los equipos para implementar esas recomendaciones. Y fundamentalmente, un modelo genérico se puede representar en este gráfico, donde se trata de poner toda la información en una base de datos, información del inventario físico, o sea, tenemos que conocer las instalaciones, cada una de ellas, tenemos que conocer las solicitudes de uso de esa infraestructura o de esas infraestructuras, también buscar una encuesta de satisfacción para saber realmente cómo está respondiendo el uso de las expectativas que los distintos usuarios tienen de esa infraestructura, mantención, cómo mantener adecuadamente y oportunamente el recinto o las infraestructuras, planificar, conocer la planificación de los usuarios, específicamente de las federaciones y otros. Y fundamentalmente el modelo toma decisiones estratégicas y decisiones operativas. Dentro de las decisiones estratégicas está obviamente cómo se va a organizar para poder funcionar y responder a esas necesidades y también cómo lograr que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que es una de las dificultades más importantes que hay que tratar de solucionar para que el parque pueda ser y mantenerse en buenas condiciones en el tiempo. Y las decisiones operativas, obviamente está la programación del uso y la conservación y la mantención como modelos principales. Y los resultados de este modelo tienen que entregar un plan operacional para el parque, un plan estratégico y un catálogo de servicios que puede operar el parque. Y con ese meta trabajamos. ¿Cuál fue la visión de los actores claves? Respecto al mantenimiento y el estado de las instalaciones, en general vieron una alta valorización de la infraestructura, obviamente destacando el nivel internacional que ella tiene, pero destacan el mantenimiento preventivo, que hay que seguir avanzando respecto a ese mantenimiento para que no nos encontremos con acciones que obviamente pueden ser más costosas posteriormente de reparar, digamos. En general, respecto al déficit de infraestructura complementaria, es decir, como que para que puedan operar mejor, como que faltan algunas cosas de bodegas, oficinas, técnicas, zonas de descanso, para que se pueda desarrollar mejor la actividad deportiva. Respecto al acceso y la seguridad, se valora la mejora de la gestión de eventos simultáneos. Antiguamente, aparentemente, no había eventos simultáneos, y hoy día sí, y ha funcionado relativamente adecuadamente ese tema. Y se requieren mejoras en el acceso. Esto es todo con respecto a cuando partimos el estudio. Como les comenté, se fueron desarrollando cosas, así que algunos de estos elementos, después la vamos a ver, se fueron mejorando. Respecto a la evaluación positiva de la planificación actual, la encuentran, digamos, que es una buena ejecución y busca resoluciones de conflicto por parte de la Administración. Pero hacen saber que falta más flexibilidad en la programación y el uso de los espacios, especialmente en los horarios que lo requiere el alto rendimiento y las actividades comunitarias para que no choquen, digamos.
Sugerencias de contrato de uso prioritario para las federaciones. Fue una recomendación que sugirieron varias federaciones. En cuanto al apoyo al alto rendimiento, valoran el CAR, pero ven la necesidad de ampliar su capacidad, y sobre todo en la residencia de los deportistas. En cuanto a la infraestructura de apoyo al alto rendimiento, también vuelve a salir eso y le agregan áreas de descanso, servicios médicos y apoyo al entrenamiento. Con respecto a las condiciones de las competencias y los espectáculos, es de alto nivel, pero en algunos aspectos no hay tanto espacio para espectadores, como alimentación y climatización. Por lo tanto, desarrollar polos gastronómicos parece una alternativa razonable. Participación comunitaria e inclusión, fomentar la integración comunitaria mediante actividades recreativas, ferias deportivas, programación accesible, etc. Incluso algunos presidentes mencionaban que al tener estos elementos podía motivar a personas que no hacían esa disciplina a lo mejor participar activamente posterior a ella. Entonces, integrar a gente que pueda participar puede mejorar la participación deportiva competitiva en el mediano y largo plazo. Abrir el parque en forma controlada, priorizando su uso a alto rendimiento, decían las federaciones. Con respecto a la gobernanza y la colaboración, se propone crear un consejo consultivo con representación de las partes interesadas para ayudar a la toma de decisiones, que vaya teniendo esa información permanentemente. Realizar reuniones de planificación conjunta con las federaciones y el parque para coordinar el uso de las instalaciones oportunamente y con anticipación. Respecto a la administración, valora positivamente la administración actual, destacando aspectos que bastante, decían ellos, que los hacía mucho más eficientes que respecto a gestiones anteriores. Y se propone, en algunos casos, mayor autonomía en el uso de los recintos, especialmente en disciplinas de alto rendimiento con mayores necesidades de infraestructura que necesitan mantenimiento. Bueno, básicamente el modelo operacional está basado en 3 pilares: usuarios, administración central del parque y el espacio físico del parque. Estos 3 pilares, a través de los sistemas de información decisional y organizativo que mencioné anteriormente, y la administración traduce entonces estas demandas de los usuarios en acciones concretas para usar el parque. La operación del parque se basa en 3 procesos: reservas y programación, mantenimiento de las instalaciones y gestión de los servicios y usuarios. La gestión de reservas es clave para que sea uso eficiente de las instalaciones y la coordinación del evento, basado en esta planificación anual del parque y con proceso de priorización. Y básicamente entonces lo que se pide es que una vez al año anticipadamente se hacen todas las solicitudes, se integra al calendario maestro y se prioriza de acuerdo a los elementos estratégicos, alto rendimiento, actividades deportivas y comunidad que tiene el parque. Y los criterios de priorización obviamente se definen y se recomienda obviamente priorizar las actividades, como está aquí en este orden, estratégicas que tenga el parque, el alto rendimiento fundamentalmente. Y algunos casos específicos cuando hay que tomar decisiones de última hora, porque aparentemente el administrador del parque tiene que tomar decisiones, le ponen cambios a última hora de algunos elementos que tiene que tomar con bastante rapidez, así que también hay que tener esas precauciones en un momento determinado. Este no lo voy a poner en detalle, pero solo para mostrarles que se propusieron diagramas de flujo para las tomas de decisión y las prioridades. Entonces, obviamente, se va analizando cada una de ellas en forma particular y hasta que finalmente se asignan los espacios. El mantenimiento también es un tema importante y los pasos son detección de las necesidades a través de inspecciones periódicas o también a veces de solicitudes específicas directas. Se programan y se ejecutan en conjunto con las áreas claves de la operación. Se evalúa y se documenta con registro de las intervenciones para poder tener una mejora continua.
El modelo de gestión del parque tiene que tener estándares de mantenimiento. Uno define qué estándar debe tener y se corrigen a través de acciones correctivas o preventivas, de modo de poder tomar esas decisiones y evitar el deterioro de ellas. El estándar de servicio y la gestión de activos son los elementos que hay que tener presente para poder llevar adelante la gestión del parque. Respecto a la gestión de usuarios y servicios, los servicios clave son el control de acceso y vigilancia, limpieza y jardinería, alimentación y primeros auxilios, y la programación de eventos deportivos, recreativos y culturales. Y obviamente hay que tener un ciclo de retroalimentación a través de encuestas de satisfacción, ajustes en los servicios y asignación de recursos según las necesidades. Y obviamente siempre es importante mantener al personal capacitado permanentemente. Hay que definir el nivel de servicio. Se definen parámetros mínimos para las instalaciones deportivas, sean operativas y funcionales. Mide la relación entre la oferta y la demanda de las instalaciones deportivas. La oferta, hay que tener presencia, activos disponibles y correctamente ubicados. El estado, su condición física y funcional monitoreada permanentemente y actuada por el mantenimiento. Y la demanda se mide mediante el estándar de servicio demandado, un indicador cualitativo que refleja la calidad del servicio que espera el usuario. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es que las expectativas del usuario con respecto a la oferta estén lo más cercanas posibles. En esa línea, entonces, el estándar del rendimiento de la infraestructura se define un nivel de servicio, de modo de asegurar esa calidad mínima, y se hace esa sincronía que mencionaba yo entre el nivel de servicio y la calidad del servicio, y por lo tanto ese nivel de servicio tiene que ser ojalá mayor o igual a la calidad que se está ofreciendo. Yo le puse desafíos al inicio del estudio. Faltaba coordinación central, había que articular mejor las unidades operativas, la gestión del mantenimiento estaba más bien en un enfoque más reactivo y por lo tanto había que poner un cambio de enfoque en esa línea. La planificación y el uso de las instalaciones, había una ausencia que estaba avanzándose, pero no estaba completamente implementada, la estandarización de la priorización, limitada participación comunitaria, eran elementos que estaban presentes al inicio. Por lo tanto, las mejoras que se propusieron y se fueron implementando, algunas de ellas que más adelante Álvaro las va a presentar, un consejo consultivo recomendamos nosotros para que ayude a las tomas de decisiones estratégicas, fortalecimiento de las unidades de apoyo en cuanto a las herramientas que tienen que tener para poder implementar mejor aspectos de planificación y gestión de calidad, comunicaciones, etcétera. Y ver cómo estructurar unas funciones importantes dentro de la estructura organizacional del parque, ver cómo las funciones de mantenimiento están en el área que se corresponde, en las operaciones, optimizar los flujos de las personas, el sistema de priorización y el manual de uso de las instalaciones, la seguridad, agregar a lo mejor algún elemento de entrada como los torniquetes en los recintos. Se quejaban bastante las federaciones que era difícil, podía entrar cualquiera, entonces el control de acceso tenía que ser controlado. Promoción deportiva, también es interesante ver qué programas se pueden hacer para poder tener ese indicador social y coordinación con los bloques de entrenamiento. Asignación de funciones por unidad, de modo de que sean eficientes en forma diaria, porque esto tiene que ser, no es una cosa teórica, sino que hay que manejarla día a día. El plan de operación anual que lo mencioné y el plan estratégico y los catálogos de servicios. También hubo una propuesta de mejora en cuanto a la estructura, no voy a entrar en detalle de eso, pero reflejan un poco los contenidos que nosotros habíamos propuesto. Y eso es básicamente lo que yo tenía presupuestado mencionar. Le agradecemos muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y antes de pasar a la segunda parte, queremos mostrar un video para ver los avances que ha tenido el parque en esta etapa. Así que después del video, Álvaro presenta los avances que desde el inicio del proyecto a la fecha ha tenido la administración del parque. Muchas gracias.
Gracias por su exposición. Invitamos ahora al director del Parque Estadio Nacional, señor Álvaro Ipinza. Bueno, buenos días a todas y todos. Me sumo a todos los saludos iniciales a las autoridades y a los dueños de casa. Sí reconocer que este lugar es espectacular, no me había tocado conocerlo, así que un placer poder dirigirme a ustedes y hablar de este tema y sobre todo contarles los avances, como se ha mencionado, que hemos logrado ir haciendo con todos los funcionarios y funcionarias del parque en una propuesta de mejora para lo que es la gestión de esta infraestructura. Primero que todo, volver a repetir un poco el contexto inicial. Esta nueva etapa del Parque Estadio Nacional. El Parque Estadio Nacional, como saben, ha tenido una historia larga, un lugar donde se han vivido cosas terribles en la historia chilena, pero también inmensa alegría. Pero esta nueva etapa nos enfrentaba a principalmente nuevos desafíos una vez que se vivieron los Panamericanos y los Parapanamericanos. El Ministerio y el IND, con una convicción muy firme, decidió potenciar la estructura del parque para que este modelo pudiera funcionar. Eso fue desde un inicio. Lo principal también era poder generar un parque de un ámbito familiar, seguro y sobre todo inclusivo con todos nuestros usuarios. Siempre estar buscando innovación y nuevas oportunidades. Y también en esta nueva etapa, por sobre todo, y ahí las federaciones, les agradezco desde ya lo que han podido hacer en un trabajo colaborativo con una nueva cultura de usuarios del parque. Y también, por sobre todo, ser una fuente de noticias positivas, donde la familia se reúne, donde los deportistas pueden entrenar y donde podemos ver grandes espectáculos. Pero para contextualizar lo que ha pasado, porque voy a hablar de un poco de las mejoras que hemos logrado implementar, pero dimensionar lo que es el Parque Estadio Nacional. Más de 300.000 entrenamientos de alto rendimiento en un año. Cerca de 4.500 estudiantes con visitas todas las semanas en el Parque Estadio Nacional. Más de 300.000 visitantes los fines de semana en las aperturas ciudadanas que tenemos del parque. Han pasado más de 3 millones de personas desde que reabrimos el parque hasta la fecha. Hemos contado un sinnúmero de eventos deportivos y culturales de manera simultánea. Tenemos la primera sala TEA en un estadio de fútbol. Y este número a mí me enorgullece, más de 100.000 personas en eventos deportivos que no es fútbol. Una nueva cultura de eventos simultáneos nos lleva a que hoy en día, desde el año pasado, tenemos en promedio 6 eventos en simultáneo todos los fines de semana, en conjunto con un partido de fútbol de más de 30.000 personas. Ese es un cambio paradigmático en lo que era el funcionamiento de la historia del parque. El Team Chile, el Team para Chile no se detuvo. Recuerdo esa reunión del 17 de marzo del 2024, cuando nos juntamos con las federaciones, y ahí escuché el gran sueño de las federaciones de contar con recintos deportivos para poder tenerlos habilitados, disponibles para el entrenamiento de sus deportistas. Para muchos fue un sueño la reapertura del parque. Teníamos que saber y aprender a atender a distintos usuarios en forma simultánea, deportistas, apoderados, niños, jóvenes y adultos en los talleres. No sé, los que más conozcan el parque en su historia, si se habrían imaginado una feria del libro a 50 metros de un partido de fútbol, donde 15.000 personas gozaron la feria del libro y 42.000 personas estaban viendo jugar a la Universidad de Chile. No tuvimos conflictos en flujos, en entrada y salida. Y aquí también mencionar el apoyo que hemos tenido de la delegación presidencial de la región metropolitana porque creyó en el proyecto del parque. Sin ello y todos los servicios que nos apoyan todos los fines de semana en la gestión de los eventos simultáneos no hubiera sido posible. Y ese es un verdadero tema que tiene que continuar el parque. El parque ha sido sede de eventos mundiales de distintos deportes, panamericanos, sudamericanos. Bueno, el ministro ya lo mencionó y aquí está el presidente de la Federación de Judo, que el 25 de abril hay un panamericano y de Oceanía de judo. Me comentaba recién que es más grande incluso que la competencia que fue en los Panamericanos de la disciplina. Pero ¿cómo lo hemos logrado? Primero, para lo que es clave es una planificación. Cuando Hernán mencionaba que uno de los modelos tenía que ser la planificación y la calendarización de eventos, eso lo hicimos el año pasado y este año ya partimos con todo el modelo en marcha.
en octubre del año pasado, hasta diciembre ya tenemos toda la programación del año 2025. Por supuesto existen excepciones, y para eso también están los procesos y los modelos que los soportan. Más que mal, Palestino jugó ayer y no estaba en la planificación, pero se pudo jugar. Otro tema en la planificación, que muchas veces me preguntan, es por qué el estadio no está disponible siempre. Porque hay planificación, no es solo por eventos, hay que mantenerlo. Hay que recuperar el campo de juego, y si nos damos cuenta hasta la fecha, el campo de juego siempre ha estado disponible con su máxima calidad de césped para que se realicen las competencias. Lo mismo en el otro recinto. El equipo del parque también era fundamental volver a motivar y creernos un solo equipo para poder fortalecer una coordinación central. Un cambio que sale en la propuesta de organigrama, que fue lo primero que se cambió desde la Dirección Nacional y el Ministerio, es cambiar la estructura. Ya no existe solo un administrador del Estadio Nacional que pasaba las llaves en el arriendo de cualquier recinto, sino se arma una estructura de gestión, donde me toca a mí asumir la dirección del parque, pero no estoy solo, sino cuento con un equipo, una subdirección y encargado de cada área. Esto se suman los administradores, que son los principales representantes en la gestión con los usuarios. Reciben las solicitudes, evalúan las solicitudes y, bueno, coordinan todos los temas administrativos. El parque también, si es que queríamos lograr que fuera familiar, necesitábamos tener nuestra propia programación de talleres. Hoy día a la semana tenemos más de 2.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, participando en talleres del IND, en los programas SEM y DPS. Nuevamente, en forma simultánea con eventos masivos, eventos deportivos o con entrenamientos de deportistas de alto rendimiento. Mantenemos una oferta en base a valores positivos y no solo deportivos y recreacionales, sino también culturales. Por primera vez, tengo entendido también, el Ministerio pudimos firmar como IND un convenio con el Ministerio de Cultura que nos permita asegurar más de 5 eventos culturales en el parque este año. Bueno, ya mencioné la primera sala TEA, que ha sido reconocida y ha sido la primera por los usuarios, y ojalá podamos tener muchas más en Chile. Algo que también era fundamental era la relación formal con las federaciones y con los distintos usuarios, tanto los contratos, procedimientos de uso y manuales de uso. Todo eso ya los tenemos activados. Independiente que como gestión de parque no seamos responsables de ciertos sucesos que pasan en los eventos. ¿Qué hemos avanzado para hacer todo esto? Bueno, hoy efectivamente, de hecho está acá el encargado de mantenimiento, Rodrigo Ortiz, que ha hecho un trabajo espectacular en poder formalizar el ciclo de vida de mantenimiento de toda la infraestructura del parque. Ya contamos con mecanismos, con procesos, con cierta tecnología para poder gestionar tanto las reparaciones correctivas o predictivas. Y prontamente tendremos nuestros nuevos sistemas tecnológicos que soportarán toda esta gestión. En seguridad se fortaleció el equipo de seguridad del parque. Hoy día contamos con personas que tienen vasta experiencia en lo que es seguridad de grandes eventos y públicos, y hemos instalado y seguiremos instalando mayor tecnología para hacer el control de acceso. Mencionaron recién que las federaciones pedían los torniquetes en los recintos. Hoy día los recintos tienen torniquetes y los deportistas me piden que los saque porque dificulta el acceso. Eso lo menciono porque cada mejora va a tener siempre algún problema o una restricción en la operación. Pero que lo que nunca olvidemos es que estamos con el fin de mantener la seguridad y cuidar nuestra infraestructura. Hoy día también está por acá Luis Cárdenas, el encargado de planificación y control de calidad del parque, porque todo el modelo de gestión tiene que tener su métrica. Tenemos que lograr llevar todos los KPI de nuestros procesos, tener toda la información para poder tomar decisiones basadas en esta información. Saber cuánta gente fue, la experiencia que han tenido, cuánto tiempo, los tiempos de fallas, tiempos de recuperación, y todo eso ya los tenemos y estamos trabajando en un cuadro de mando con toda esa información. Les quiero mostrar ahora algo que desde el lunes empieza a operar en el parque y veo caras de presidentes de federaciones y bueno, las productoras que están conectadas online, que ya no se solicita al parque reservas por mail, por WhatsApp o por teléfono, sino vamos a lanzar hoy día nuestra plataforma de gestión de eventos, donde en un solo lugar vamos a poder gestionar desde el origen de una solicitud hasta el término de una solicitud. Te presentamos Gestión de Eventos, donde tus programaciones cobran vida.
Conecta directamente con productoras, federaciones, deportistas y público en un solo lugar. Visualiza y acceder a programaciones, recintos disponibles y sus agendas. En programaciones, revisa las reservas realizadas y sus detalles. También podremos crear nuestras propias reservas. En recintos, visualiza los espacios del Parque Estadio Nacional y sus fichas técnicas con los recursos disponibles. Además, ver la programación asociada a cada recurso. Se resumen muchas de las cosas que presentó hace poco rato Hernán. Todos los procesos para la gestión de la planificación de eventos están incorporados en el diseño de esta plataforma. Y justo también esta semana, que en este lugar les puedo contar que estamos en una semana clave. Mañana 11 de abril, desde las 6 de la tarde, bueno, están todos invitados los que están acá y conectados online, haremos el lanzamiento de la nueva imagen del Parque Estadio Nacional. Lanzaremos la próxima semana, el próximo lunes, la página web del Parque Estadio Nacional, donde cualquier persona va a poder ver toda la programación y la calendarización de cada recinto del parque. Bueno, el ministro lo mencionó, inauguramos un nuevo recinto para conciertos. A los que les gustan los eventos musicales, Chile tiene un déficit de recintos para poder soportar 60.000 personas. Hoy día el Parque Estadio Nacional tiene dos: el estadio y el Parque Estadio Nacional. Estos son los primeros en ver la nueva imagen del Parque Estadio Nacional. No le saquen foto porque se lanza mañana. Ya tenemos lista la página web del parque, que se lanza el lunes. La plataforma que les mencioné para que todos los usuarios que quieran arrendar o hacer eventos en el parque van a poder utilizar. Esto es una imagen del concierto de Shakira que fue el fin de semana anterior en un nuevo recinto del parque, que es el Parque Estadio Nacional. Más de 60.000 personas disfrutando de ese espectáculo. Bueno, y lo pronto que se viene en el parque, como se ha mencionado también, Chile ya mejoró su capacidad de gestionar grandes eventos y hoy tenemos 3 que van a pasar en el parque. El Mundial de Fútbol Sub-20, AmeriCup, y el Parapan Junior en noviembre. Eso les quería contar por ahora y espero que todos ustedes, todas sus familias gocen y puedan disfrutar el parque. Y terminar diciendo que nada de lo que se ha podido avanzar y los resultados que les he podido contar brevemente ha sido posible sin todos los funcionarios y funcionarias del Parque Estadio Nacional. Hay personas que llevan años trabajando en el parque, han vivido cambios radicales de años a otros, pero hoy día todo esto es gracias a los 170 funcionarios que hoy día trabajan en el Parque Estadio Nacional. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Hernández Solminiac, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC y profesor titular de Ingeniería UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Israel Castro, Natalia Ducó, Sebastián Villavicencio y Francisco Urrejola. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Sebastián debe estar por venir ya, supongo. Bien. Muchas gracias por la presentación, Álvaro. Yo creo que es emocionante ver que cuando partimos y lo que hay, digamos, salvaje las modificaciones y cambios que se ha logrado, y muy contento por eso, digamos. La verdad que yo tengo varias preguntas preparadas. También tengo el celular esperando porque me dicen que si hay preguntas me las van a mandar acá.
pero vamos a partir primero con las que tenía preparadas. Tengo una pregunta general para cada uno de ustedes. ¿Cómo ven el aporte del Parque Nacional, el Estadio Nacional, al deporte en general y al deporte competitivo en particular? ¿Qué aspectos positivos se destacan del Parque Nacional y qué desafíos se proyectan en el futuro? Si quieres, partimos por este mismo orden. Israel. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, contarles un poco que el estadio evidentemente es un punto neurálgico de la actividad deportiva de alto rendimiento en nuestro país. Uno cuando ve las imágenes tiende a apreciar lo que son las instalaciones, pero hay muchas cosas más que no se ven en esas ilustraciones. Por ejemplo, todo el trabajo que se hace metodológico del área de ciencias del deporte, que también funciona en el Estadio Nacional, en el Centro de Alto Rendimiento. Tenemos, por ahí lo mencionaron, la residencia deportiva. Entonces, no son solo lugares donde se entrena, sino también donde muchos deportistas viven, donde se hacen sus evaluaciones científicas, donde muchos se alimentan. Entonces, funcionan una serie de servicios que están disponibles para el alto rendimiento, así que desde ese punto de vista nosotros lo vemos como un lugar que es clave en el desarrollo deportivo de nuestro país. Sin ir más lejos, por ejemplo, nuestros medallistas olímpicos, Yasmani Acosta, Francisca Coloretto, Yasmani vive en Parque Estadio Nacional y Francisca entrena regularmente en el Centro de Alto Rendimiento. Entonces, si uno empieza a vincular, ¿cierto?, a estos deportistas, se da cuenta que muchos de ellos tienen alguna relación o conexión con el Estadio Nacional. Así que yo creo que el estadio evidentemente ha desempeñado durante el tiempo un rol clave, y creo que con estas nuevas instalaciones se abre un desafío que quizás hoy día nos cuesta dimensionarlo, pero que evidentemente supone una proyección muy superior del trabajo que nosotros podemos hacer ahí. Si nosotros analizamos rápidamente la infraestructura, nos vamos a dar cuenta que quizás una de las áreas que viene ahora en el futuro para potenciar es precisamente toda el área médica y de ciencias que tiene el estadio, que nació con el CARI, por lo tanto son instalaciones que tienen alrededor ya de 30 años. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo para que eso permita que nuestro país siga teniendo resultados deportivos, y quizás no solo eso, sino también pueda dar un salto de calidad en aquellas marcas que está obteniendo. Perfecto. ¿Natalia? Sí, bueno, muchas gracias por dar un espacio a que los deportistas también comentemos de lo que es para nosotros el Parque Estadio Nacional. Primero, resaltar lo que se ha logrado. Lo que vemos hoy día es un sueño para todos nosotros. Yo hace 20 años ya entrenaba allá y era otra realidad, ¿cierto? Nosotros vivimos allá, comemos allá, es la casa, es el laboratorio de las medallas de Chile, es el CAR. Entonces tiene un componente emocional y una sensación de pertenencia de hogar de los deportistas. Por eso muchas veces en la gestión, eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque uno siente que la gestión del uso de las instalaciones es el uso de tu casa, donde tú vives y donde tú entrenas. Entonces, por eso también es complejo eso. Y por otro lado, el desafío para los deportistas de entender que si bien la pista de atletismo, por dar un ejemplo, es el lugar donde uno entrena y las pesas, hay un desafío de la integración con la comunidad, porque ahí vamos un paso hacia adelante, hacia la cultura del país. Y uno tiende, en la posición de deportista, solamente visualizar un Parque Estadio Nacional hecho para el deportista de alto rendimiento que tiene que entrenar, y uno no entiende cuando hay un concierto, uno no entiende cuando hay un partido de fútbol y no te dejan entrar a tu casa a comer y no puedes llegar. Uno no entiende cuando quieres entrenar y está la zumba o eso. Pero es un desafío en educación. Y la propuesta mía es entender y educar incluso a los propios deportistas de que el deporte es mucho más que medallas para Chile. Y este es el espacio ícono del deporte en Chile, que hoy en día nos sentimos todos orgullosos, pero que tiene este desafío en acercar a la comunidad al deporte, porque eso es, con esta tecnología que se está presentando de la gestión de las reservas, lo encuentro todo espectacular, pero es el desafío de que tenemos que compartir un espacio en común, el deporte de alto rendimiento, la cultura, la familia, porque ahí estamos apuntando a lo que importa, que es crear cultura deportiva en Chile y tener al deporte como foco en el bienestar del ser humano integral, desde la salud mental y la actividad física. Y
el Parque Estadio Nacional hoy en día simbólicamente representa todo eso. Representa el alto rendimiento, representa donde está, tú vas y ves a Yasmani Acosta entrenar, tú vas y te encuentras con Francisca Crobeto entrenando, tú vas y está Santiago Ford con su escuelita y también él entrenando, vas y están viviendo y está toda la esencia de actividad física, que es una clínica, es el lugar donde nos toman los exámenes de sangre, es el lugar donde está la Comisión Nacional de Antidoping, todo ocurre ahí. Entonces es el foco y el centro simbólico del deporte en todos los aspectos. Por ende, primero esta instancia de conversación la encuentro clave, importante y la valoro un montón. Y también, de mi punto de vista, aportar como este sentimiento de pertenencia que de a poco tenemos que ir soltando y abriéndonos a entender el poder del deporte transversal y no solo como el foco en el deportista. Muchas gracias, Natalia. Francisco. Bueno, quiero agradecer la presencia de Natalia, de Israel y tuya, que está dirigiendo esta parte de la Federación Paralímpica. Bueno, lo que yo quisiera destacar un poco lo que hacía referencia a Natalia, yo siento que a partir de esta magnífica instalación que se ha desarrollado y la concentración de muchos deportes y muchas disciplinas deportivas olímpicas que están en un solo lugar, se convierte necesariamente en un eje impulsor de un cambio de la cultura del chileno. Nosotros pudimos observar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que durante 2 meses Chile entero disfrutó, vibró y vivió con el deporte. De tal modo que Chile ama el deporte, aunque no se practique. Aunque tengamos muy pocos cultores deportivos, Chile ama el deporte y eso es una semilla, un germen que tenemos que aprovechar. Y como tú decías, Natalia, que todo ocurre en el Parque Estadio Nacional, es un privilegio para la gente que no hace deporte observar cómo ustedes participan, ¿no es cierto?, de esta actividad. Yo creo que el eje central que tiene el Parque Nacional del Estadio Nacional es cultivar a gente que no conoce el deporte, invitarlos a ser presentes, por eso que esta apertura a la ciudadanía me parece que es fundamental. Ahí pueden convivir el deporte recreativo, el deporte formativo, el deporte emergente y el de alto rendimiento. De tal modo que yo creo que el deber ser del Parque Estadio Nacional es para el país un privilegio que tenemos que agradecérselo, ¿no es cierto?, a la gestión y a los Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Sebastián, te repito la pregunta. ¿Cómo ven era una pregunta para todos igual, la primera. ¿Cómo ven el aporte del Parque Estadio Nacional al deporte en general y al deporte competitivo en particular? ¿Y qué aspectos positivos se destacan y qué desafíos se proyectan a futuro? Parto diciendo que en Chile somos muy buenos para siempre decir las cosas malas y las cosas positivas como que nos cuesta recalcarlas, ¿ya? Entonces, para todos los que estamos de alguna u otra manera ligados al mundo del deporte, todo lo que está pasando con el Parque Estadio Nacional es algo que nos beneficia de gran manera, ¿ya? Es algo que peleamos por mucho tiempo también. En el caso específico del deporte paralímpico, el tener un centro de entrenamiento propio con todas las condiciones para que nuestros deportistas en el alto rendimiento se puedan desarrollar, era algo que hace 5 años era impensado, ¿ya? Entonces, creo que las cosas buenas, insisto, hay que destacarlas, la gestión desde la planificación del uso del espacio ha ido de buena manera también. Sería muy malo de mi parte criticar en algún contexto como desde el funcionamiento del Parque Estadio. Yo lo he vivido en carne propia, cuando hay actividades dentro del coliseo de fútbol, con hinchas de Barra Brava, con una asistencia completa del coliseo, y nuestros deportistas entrenan de manera normal. O sea, el Centro Paralímpico no se detiene, habían competencias de patinaje, creo, un día cuando jugó la U había patinaje, estaba el Paralímpico y estaba jugando la U de Chile. Y todo funcionaba de manera simultánea sin ningún problema. Entonces, quiero destacar lo positivo en esta primera pregunta, y si hay algo que también para el deporte paralímpico es relevante, es que no solo el Centro de Entrenamiento Paralímpico cumple con las normativas de accesibilidad dentro del Parque Estadio Nacional, ¿ya? Todos los recintos nuevos y los que se remodelaron
tienen la posibilidad de que nuestros deportistas lo puedan utilizar en competencia, en entrenamiento, y que el público con discapacidad también pueda presenciar los eventos, ¿ya? Entonces, si bien hay una ley de accesibilidad universal que exige que esto suceda, no siempre pasa. Entonces, hay que también mencionarlo desde un contexto positivo. Muchas gracias, Sebastián. Tengo preguntas preparadas, pero voy a meter una que llegó del público y tiene que ver básicamente, yo creo que más bien son las preguntas para ti, Israel. Si se ha logrado este espacio y modelo en Santiago, ¿se podrá llevar este modelo a regiones? Bueno, sería fantástico replicar esta experiencia en regiones. Mencionamos, y algo que decía también Natalia, que yo también lo enunciaba en la primera pregunta, es que el deporte no es solo tener la instalación y el entrenador, hay una serie de cosas paralelas que tienen que suceder para que el deportista efectivamente se pueda preparar de la mejor manera. Evidentemente, a nivel regional, hay algunos centros que tienen instalaciones que están medianamente desarrollados, ninguno en el nivel, por cierto, del Estadio Nacional. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuántas piscinas olímpicas normativas certificadas tiene nuestro país, y va a encontrar que la única que está es la que está en el Estadio Nacional para albergar competencias de primera categoría. Entonces, evidentemente falta un desarrollo que tiene que ir de la mano también con la priorización deportiva que se va a ir construyendo en cada una de las regiones de nuestro país. Muchas gracias. Natalia, ¿qué impacto concreto podría tener una gestión más eficiente del Parque Estadio Nacional en la preparación y bienestar de los deportistas de alto nivel? O sea, mayores resultados. Va directamente proporcional. O sea, una atleta que tenga un espacio donde entrenar, un lugar donde hacer su parte de recuperación, un centro de alimentación, un lugar donde descansar, es lo que uno, o sea, si, bueno, Israel me va a ayudar, el ministro, es todos los deportistas viajamos afuera en busca de eso. O sea, para ponerlo desde otro punto, cambiemos la mirada. Nosotros, la mayor inversión del país en alto rendimiento son concentraciones internacionales de deportistas en busca de tener un espacio que podríamos recibir en nuestro propio país. Entonces, viajamos a Australia, Nueva Zelanda, Madrid, ¿en busca de qué? De tener un lugar con condiciones de nivel internacional, con tranquilidad, recovery, masaje, ciencias aplicadas al deporte, tecnología, un lugar donde hospedarse, una alimentación necesaria, y eso es todo lo que necesita un deportista para que florecer y tener resultados. Hoy en día, de a poco, hemos ido encontrando que eso lo tenemos dentro del país, pero también es un tremendo desafío hacer este foco en que el deportista aproveche lo que tiene y se quede en Chile preparándose. Entonces, dentro de todo esto, las propuestas que se han presentado hoy en día, si nos ponemos el foco, por ejemplo, en el Centro de Alto Rendimiento y en el Hotel del CAR, como un desarrollo donde poder hacer concentraciones nacionales para los deportistas, ahí sería una forma de utilizar y de sacarle partido a espacios como este a un mucho menor costo de inversión que hoy día hace el IND, que son importantes. Imagínate cuánto cuesta sacar a una selección de rugby a que se concentre en Madrid. ¿Cuánto podría costar esa misma concentración logrando el mismo objetivo de concentración, de aislamiento, de foco, de equipo, hacerlo en su propio país? Entonces ahí pongo un ejemplo eficiente de lo que se podría llegar a hacer. Es lindo, nos hace soñar y yo creo que en un mínimo de 5 años en adelante deberíamos tener resultados concretos en la cantidad de deportistas con mayores resultados que se preparan en el Parque Estadio Nacional. Hay que dar un poquito de tiempo, que tiene que ir acompañado de una buena gestión, pero con un foco de darle todo lo que necesita al deportista en Chile para que entrene y se prepare en su propia casa. Perfecto, muchas gracias. Francisco, las instalaciones del Club Deportivo de la Universidad Católica son bastante completas, donde convive el deporte competitivo y el recreativo. ¿Qué experiencia podría recomendar que pueden ayudar al mejor funcionamiento del Parque Nacional? Mira, después de haber visto la presentación y el modelo operacional que está utilizando el Parque Estadio Nacional, no me atrevo mucho a dar algún consejo, pero a lo mejor, si a lo mejor aprendes tú y la implementas. Yo estoy aprendiendo y me habría encantado que este trabajo que hace CLAPES para el deporte
país también lo hubiera hecho en la casa de la Católica. Bueno, pero ya no se hizo, entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay. Nosotros, a diferencia del Parque Nacional, tenemos 89 hectáreas de terreno más que el Parque Nacional. Tenemos un cerro fantástico frente a nuestro, pero nosotros tenemos una serie de otros problemas que son con relación a cuál es la misión del Club Deportivo. Primero, el Club Deportivo es una fundación sin fines de lucro. Es una fundación que se autogestiona, y se autogestiona con nuestros socios, consiguiendo auspiciadores, de tal modo que nuestro presupuesto, al contrario de que la gente común piensa que la Católica es el Club Deportivo de los ricos, nuestro presupuesto siempre es exiguo. Es muy complicado, ¿no es cierto?, poder establecer todo este modelo operacional que ustedes tienen, para nosotros altamente complejo, porque no tenemos los recursos para hacer eso. Y nosotros además tenemos distintos niveles de deportistas. Tenemos deportistas desde la edad más pequeña, tenemos un jardín deportivo donde los chicos ingresan a obtener las primeras destrezas motoras para poder desarrollar después un deporte que ellos elijan más adelante. Tenemos formación de deportistas, entonces tenemos escuelas deportivas, tenemos ramas deportivas y tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a nuestros deportistas al alto rendimiento. El proceso es distinto, por eso que esa es la diferencia que tenemos con ustedes. Pero tenemos ramas que podrían ser distintas disciplinas del deporte que ustedes tienen en el Parque Estadio Nacional. Y ahí hay similitudes. La similitud es cómo nosotros desarrollamos la organización, ¿no es cierto?, de todas las ramas para poder cumplir el objetivo central o la planificación estratégica del club. De tal modo entonces que nosotros le hemos entregado a cada rama una organización particular. Tienen un directorio, ¿no es cierto?, que ese directorio tiene que planificar, gestionar y desarrollar la actividad de su rama. Y tenemos además socios generales que hacen un deporte plenamente recreativo. Ahora, nosotros tenemos la intencionalidad de ir creciendo, de generar espacios de mayor inversión en tanta infraestructura. A nosotros nos pasa algo que no les va a pasar al Estadio Nacional. El Parque Estadio Nacional va a recibir gente que va a hacer deporte, pero no tiene esta responsabilidad formativa, ¿ya? De tal modo que nuestro modelo de gestión está más bien cómo nosotros satisfacemos un usuario que va a una actividad dirigida de aprendizaje. Ahora, en el Estadio Parque Nacional, ustedes tienen una calidad de infraestructura que nosotros no vamos a alcanzar en muchos años probablemente, pero esa calidad de infraestructura para nosotros representa hoy día un desafío. Y quisiéramos desarrollar con ustedes, porque siento que la apertura del club hoy día hacia la comunidad es una necesidad. El club deportivo deja de ser necesariamente un club para trabajar en sí mismo, sino que abiertos a la comunidad. Tenemos colegios de Las Condes trabajando con nosotros y hemos hecho actividades con colegios de las comunas periféricas de Santiago, vinculadas principalmente a la experiencia de vivir el cerro. Así que consejos mayores yo no les voy a dar, porque veo que el trabajo que ustedes han hecho es magnífico, está muy bien orientado y los felicito cordialmente. Muchas gracias. Sebastián, ¿cuáles crees tú que son las experiencias, los principales aspectos de inclusión que debe estar presente en la gestión de la infraestructura deportiva? ¿Y cuáles son los aspectos centrales para que estos deportistas tengan un alto rendimiento? Completamente de acuerdo con lo que dijeron, con lo que dijo Nari, como de los resultados que se pueden llegar a tener cuando efectivamente hay un buen funcionamiento dentro de los espacios deportivos. Además del rendimiento, yo creo que también podemos mejorar mucho desde la cantidad de deportistas que podemos lograr a tener, ¿ya? Con una buena planificación del uso de los espacios, con el gran trabajo que hace la federación en el ámbito formativo. Si cumplimos con las necesidades que nuestros deportistas requieren, que ya lo mencionaron antes, y a un tiempo no muy lejano, creo que sí podemos llegar a ser potencia. A modo de la experiencia del Paralímpico, con el centro de entrenamiento también hace que tengamos la posibilidad de mejorar en cuanto a rendimiento y a desarrollo deportivo. Pero, insisto, quiero ir más lejos, como desde el cambio también más social y desde la inclusión, en cómo el Parque Estadio Nacional ha abierto sus puertas a que toda la gente también pueda utilizar los espacios.
Y ojo que cuando uno habla de inclusión no habla solo de las personas con discapacidad. Uno tiende a pensar también desde la accesibilidad universal, que uno también habla como solo de una silla de ruedas. Se imagina que una rampa en algún espacio solo sirve para una silla, y no es así. O sea, sirve para el papá, la mamá que va con el coche, para una persona mayor que le cuesta subir escalones, y un sinfín de cualidades que tenemos todas las personas, digamos. Entonces, cuando uno habla de acceso universal, habla de algo que es mucho más amplio, y cuando uno habla de inclusión, también habla de un contexto o de un concepto que es mucho más amplio, desde cómo el Parque Estadio se abre a distintas actividades, para distintos grupos etarios, para distintos tipos de personas, digamos, como el sistema económico o la clase social, digamos, no está determinada dentro del uso del Parque Estadio Nacional. Cualquier persona también puede llegar a utilizarlo. Pero volviendo al foco del alto rendimiento, creo que el tener un espacio propio hace que a corto plazo podamos también ser potencia americana, ¿por qué no mundial? Y tener muchos más deportistas que practiquen el deporte paralímpico en nuestro país. Muchas gracias, Sebastián. Israel, siguen llegando preguntas para ti. Voy a juntar 2 o 3 preguntas en una, asociadas al financiamiento, básicamente, ¿ya? Y dicen, si el parque tiene ingresos, van al Ministerio de Hacienda, van al parque, a la mantención, ¿cómo se hace la mantención? Y una pregunta complementaria es, o sea, si se ha pensado una forma de estructurarse distinta, como por ejemplo una empresa estatal que pueda administrar el parque para que tenga los ingresos. Es como toda una mezcla de preguntas asociadas al financiamiento. Yo creo que ahí el tema central es que evidentemente el estadio genera ingresos. Con los ingresos que genera en un año regular, cubre aproximadamente un 50% de lo que es su operación, más o menos, pensando, por ejemplo, mencionaba el director Álvaro, claro que hay un espacio nuevo atrás donde se pueden hacer conciertos. Lógicamente, si eso se explotara con mayor intensidad, esos ingresos también podrían incrementarse. ¿Cuál es el problema, veo yo? Que el deporte, lógicamente, funciona en una alianza público-privada, eso es así. Y eso supone también que el privado no solo es capaz de aportar gestión, sino también recursos. Y en el estadio tenemos muy poca explotación de todos los temas que son de publicidad, de promoción. Yo creo que ahí hay un espacio para hacer muchas cosas más, pero siempre topamos con la limitación de que esos recursos, en caso de obtenerse, pasan directamente al fisco. Entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener gestión sobre recursos, y eso lógicamente es una limitación, porque un estadio de estas características, con este tipo de instalaciones, que está en un terreno extendido de 64 hectáreas, tiene necesidades que son múltiples, que están todos los días resolviéndose de alguna manera, y lógicamente si nosotros pudiéramos tener algunos elementos que nos pudieran sumar recursos, bienvenido sería, y podríamos dar probablemente un mayor nivel de servicio ahí. Perfecto, muchas gracias, Israel. Me acaban de informar que el ministro se tiene que retirar, así que le agradecemos mucho su presencia. Nos quedan un par de preguntas, pero se puede retirar cuando quiera, ministro, lo autorizamos. Bien. Natalia, como atleta que ha vivido desde dentro del sistema deportivo chileno, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el deportista en relación a la infraestructura y con el uso de las instalaciones? El gran desafío, hablando del Parque Estadio Nacional, es cómo logramos, por un lado, coordinar, ¿no es cierto?, y no interrumpir lo que realmente significa el alto rendimiento. El alto rendimiento significa que si le cierras la pista y el foso de lanzamiento a un atleta por una semana, es grave. Y a lo mejor para el funcionamiento del parque va a significar, no sé, 1.000 millones de pesos en recursos, pero si nos enfocamos en el rendimiento de ese atleta, tendríamos que buscar soluciones alternativas, porque a nivel mundial, olímpico, un entrenamiento perdido es la vida de un deportista. Entonces, cuando tomamos esa dimensión de lo que importa que, no sé, que el concierto termine a las 12 de la noche, con un ruido que ese deportista que vive en el CAR no va a poder dormir antes de que se termine,
Son cosas que igual tenemos que tener en cuenta, de que si hacemos todos los fines de semana eventos, vamos a tener un tema de movilización que va a complicar la movilización cómoda y fluida de un atleta que va, vuelve, entra y sale. Hay muchas barreras de entrada, entonces cada detalle que nosotros hagamos en el parque, y es complejo, ojo, yo presento como el desafío y no tengo la respuesta. Porque es complejo, porque sin duda cada acción más familiar, más de entretención, tiene una repercusión directa en el rendimiento deportivo de nuestros atletas. Entonces, ¿cómo ya hacemos el equilibrio? Buscamos una solución aparte, tenemos un lugar B donde habilitar los entrenamientos, al menos eso tiene que estar dentro de la ecuación. Y eso yo creo que es el gran desafío para lograr lo que todos queremos, que sea un espacio para la comunidad, para la familia, pero que no perdamos el foco prioritario, que no sé, está el Movistar Arena, hay otros lugares donde se puede hacer un concierto, pero el lugar donde entrena el Team Chile, los deportistas, el Team para Chile, ese es el lugar, es su casa. Entonces te están sacando de tu casa para que entre un concierto y después uno llega y tras una semana están levantando las cosas y uno dice, pucha, yo tengo el mundial, tengo el sudamericano, tengo las cosas. Entonces, propuestas, deberíamos hacer espacios de conversación donde el deportista pueda entender la importancia de esto, de dónde vienen los recursos, por qué se toman estas decisiones, que estén acá los deportistas escuchando estas cosas, que nos eduquen, que nos entreguen información. Yo ahora he aprendido muchas cosas porque tengo la oportunidad de trabajar más cerca con el director, de estar aportando en el deporte escolar, de haber visto cómo la final de los Juegos Deportivos Escolares se hicieron en el Parque Deportivo Nacional y cómo estos chicos escolares tuvieron la suerte y el lujo de hacer una final nacional en un recinto de primer nivel mundial. Entonces creo que hay muchas cosas sobre la mesa, pero mi gran aporte sería, hagan parte a los deportistas, entréguenle conocimientos, porque ellos no tienen por qué saber de gestión, de recursos, de ministerios, de IND, del sistema. Entonces háganlos partes y edúquenlos. Perfecto, muchas gracias. Francisco, a lo mejor, teniendo la experiencia que ustedes tienen en el Club Deportivo Universidad Católica, ¿qué indicadores y métricas pueden definir para evaluar el desempeño de la operación de un parque de esta naturaleza? Bueno, nosotros tenemos algunas métricas, nos hemos desarrollado mucho las mediciones, pero una métrica interesante es justamente que tiene que ver con lo que Natalia decía, la ocupación y distribución de los tiempos. Nosotros tenemos muchos tiempos muertos en el club y que tenemos que medir y sabemos cuántas personas asisten a cada uno de los recintos deportivos. Y también nosotros tenemos el problema de que la convivencia de tantas especialidades deportivas, afortunadamente el espacio que tenemos nos permite desarrollar ciertas áreas sin molestarnos con otros, pero la métrica más importante es establecer cuánta gente se moviliza en cada uno de los sectores donde está haciendo el deporte y cómo nosotros podemos desarrollar en los espacios muertos o en aquellos espacios donde no hay actividad para mantener una actividad constante. Y ahí es donde nosotros estamos abiertos a recibir a colegios, recibir gente de la comunidad, que podamos organizadamente o proponerles una actividad deportiva. La infraestructura, como bien sabemos, no per se genera actividad deportiva. La infraestructura está disponible, pero si uno no estimula, si uno no tiene un monitor que esté permanentemente en contacto con los colegios, con la comunidad, para que esa posibilidad se concrete en una actividad física, no vamos a lograr objetivos. Y en esto nosotros hemos podido medir espacios, por ejemplo, para dar un ejemplo, espacios en que la piscina no se está usando porque no hay entrenamiento, porque no hay deportistas, porque está en ese minuto desocupada. Entonces, invitamos a la comunidad a nadar entre esa hora y la otra. Y tenemos monitores, tenemos un coordinador que determina quién es más rápido para que use una pista determinada, quiénes son más lentos para que use otra pista, y vamos coordinando de manera que la gente tiene una experiencia deportiva que entre en la comunidad para poder vivir la experiencia en el club. Muchas gracias. Sebastián, una mirada de la experiencia de ustedes, ¿cómo se podría integrar mejor en el modelo de gestión para que esta integración real y permanente del deporte paraolímpico conviva adecuadamente en el parque?
Nosotros tenemos una cualidad desde el Comité Paralímpico que es muy distinta a cómo funcionan los comités paralímpicos en otros países, que hasta hace muy poquito tiempo nos hacíamos cargo de los 24 deportes paralímpicos que existen en Chile, los tomaba el comité y se hacía cargo de eso. Desde hace ya por lo menos 6 años y por mandato internacional de los comités olímpicos y comité paralímpico hemos ido entregando los deportes a federaciones, ¿ya? Tenemos una particularidad en que tenemos federaciones como el tenis de mesa, que la federación tiene que hacerse cargo del convencional y el paralímpico, ¿ya? Y tenemos otras federaciones, como por ejemplo del básquetbol en silla de ruedas, que solo se hace cargo del básquetbol en silla de ruedas y no tiene un trabajo con la Federación de Básquetbol de Chile. Entonces, tengo esa particularidad. ¿Por qué cuento esto? Porque una forma de poder integrar y poder mejorar la participación de los deportistas paralímpicos dentro del Parque Estadio Nacional es efectivamente entregando la responsabilidad a las federaciones y que se hagan cargo de desarrollar el deporte paralímpico dentro de sus mismos espacios, ¿ya? Ejemplo, si yo tengo el tenis, con el gran presidente Elías, el tenis efectivamente ya lo hace, el tenis en silla entrena en el Parque Estadio Nacional en los mismos espacios que entrena el tenis convencional. Pero, por ejemplo, tengo deportes como el tenis de mesa, que practica el tenis de mesa dentro del Centro de Entrenamiento Paralímpico, solo el deporte paralímpico, ¿ya? No entrena con la Federación de Tenis Convencional. Entonces, una manera de poder integrar y de poder incluir de mejor manera a los deportistas paralímpicos es que efectivamente las federaciones que tienen la responsabilidad de desarrollar el paralímpico lo tomen en sus recintos y específicamente en el Parque Estadio Nacional. Los deportes de contacto debiesen hacerse en el deporte de contacto, en el polideportivo de deportes de contacto, y así con los demás deportes. Creo que esa es una buena forma de poder desarrollar y poder incluir a más deportistas dentro del deporte paralímpico y el Parque Estadio Nacional, porque, insisto, las condiciones están. A nosotros nos cuesta encontrar espacios con las condiciones para que nuestros deportistas se puedan desenvolver de buena manera, y el Parque Estadio Nacional las cumple a cabalidad. Solo hay una cosa que lo voy a decir en temas de acceso que aún no se hace, pero se va a realizar, y tiene que ver con las personas ciegas, ¿ya? Las personas ciegas tienen, que en el deporte paralímpico tengo deportes para ciegos, el fútbol ciego, atletismo, el golbol, que es un deporte específico de personas ciegas. No recuerdo el nombre, no soy tan experto en el tema, pero en el piso hay una especie de puntitos que se ponen y que te van guiando el camino, ¿ya? Entonces me pasa con mis deportistas de discapacidad visual que se bajan en el metro de Grecia y todo la parte externa del estadio cuenta con eso. Entran por Pedro Valdivia y eso ya no lo tiene. Entonces les cuesta llegar del ingreso de Pedro de Valdivia al Centro de Entrenamiento Paralímpico por dentro, porque no lo tiene. Pero son detalles que en el fondo se pueden ir mejorando y podemos hacer, digamos, que en este caso las personas ciegas puedan tener el acceso correspondiente por la parte interna del Parque Estadio Nacional, ¿sí? Y me aprovecho, perdón, de excusar, también me tengo que retirar, pero agradezco la invitación. Creo que el deporte paralímpico se ha ganado un espacio importante este último tiempo, y yo agradezco de manera personal acá al director nacional, al ministerio también, por parte del ministro, que efectivamente lo han visto de esa manera, y hemos logrado en conjunto que el deporte paralímpico en Chile pueda seguir creciendo. Perfecto, muchas gracias. La verdad que estábamos terminando, les puedo dar un minuto a cada uno para que cierre algún tema que quiera comentar finalmente. Bueno, yo señalar que nos inspiraron muchas cosas con el Estadio Nacional. Una que creemos que es parte de la historia de Chile y nunca hemos querido que pierda ese sentido. Es un lugar donde han pasado hechos políticos relevantes, donde, no sé, estuvo la reina Isabel, estuvo el Papa, fue el primer concierto de amnistía, se jugó un partido inaugural y una final de Copa del Mundo, Chile ganó la Copa América, en fin, hay un sinfín de cosas que si uno empieza a ver el Parque Estadio Nacional, se hace la Teletón también, y se da cuenta que es un lugar icónico, emblemático, que es muy querido por los chilenos, y que por lo tanto ese carácter como punto de encuentro, de unión, que rescata no solo lo deportivo, sino que también une otros puntos de la sociedad,
queríamos rescatarlo. Lo otro era que fuera multipropósito, y eso fue un poco lo que explicó el director Álvaro respecto a que se puedan hacer mucha actividad a la vez y que no una actividad, en este caso particular, siempre pensamos el fútbol, que es el que más genera externalidades, bloquee, ¿cierto?, el parque. Y lo tercero es que sea público, y sea público significa que se gestiona desde lo público, se construyó desde lo público y es abierto a la comunidad. Entonces, decir que dentro de todo este modelo también hay cosas que nos han inspirado a desarrollarlo, ¿cierto?, y que son los principios que nosotros tratamos de plasmar en lo que hacemos en el Parque Estadio Nacional. Eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Israel. Natalia. Sí, bueno, yo resaltar el simbolismo que significa este parque, el orgullo que sentimos todos los deportistas, pero también el desafío que se viene por delante. Y para poner sobre la mesa algo que no se ha mencionado, que me encantaría que lo tuvieran dentro de al menos las ideas a futuro, tener un espacio para que todas las madres o padres que sean deportistas puedan estar sus hijos y entrenar. Eso es la verdadera... es súper importante. Yo cuando con Lucianito no podía entrenar al CAR porque ni podía ingresar ni tenía dónde dejarlo. Entonces es un tremendo desafío porque no debería ser un hito diferenciador de cuando uno sea mamá o un padre también que tenga que cuidar a su hijo. Es un lindo desafío y también, ¿por qué no?, aprovechar a todas las mamás, papás y personas que practican deporte, no deportistas, después el papá y la mamá después de la pega, que simultáneamente se creen talleres para mamás y que también el hijo, en vez de estar cuidándose en un lugar, esté haciendo algún deporte. Y así sea todo un círculo virtuoso en relación al deporte. Pero nada, felicitarlo, agradecerte la invitación, que sigan invitando a deportistas para que seamos escuchados, integrados y sobre todo educados. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Francisco. Bueno, en este minuto quiero aprovechar dos cosas, tres. La primera, agradecer a CLAPES porque creo que es fundamental que la academia se acerque al deporte. Yo creo que el deporte tiene que desarrollarse en el mundo académico porque aquí existe, en el progreso deportivo existe investigación, existe ciencia, existe tecnología y si la academia no va al deporte tenemos pocas posibilidades de desarrollarlo. Por eso quiero dar las gracias especialmente a CLAPES. Quiero dar las gracias al IND porque en esta última década ha más que duplicado la cantidad de metros cuadrados construidos para el deporte. Y si bien es cierto, como decíamos anteriormente, la infraestructura no garantiza que el país se convierta en un país deportivo, es una etapa, es un inicio muy interesante que tenemos que aprovechar. Y lo tercero que quería decir cuando tú me preguntabas qué podríamos nosotros, yo siempre pensé que en vez de un consejo consultivo en la organización y en el modelo de gestión del Parque Nacional, pensé que se iba a hacer una gobernanza público-privada y que hubiera una autonomía en la gestión y en la capacidad de generar los recursos para autogestionarse. Porque si va al Ministerio de Hacienda, Zapata, y ustedes hacen un esfuerzo supremo por financiar el parque y no ven los recursos para disponerlos de ellos, creo que podría haberse una gobernanza público-privada. Creo que en esa gobernanza pública-privada tienen que estar necesariamente los clubes deportivos, tienen que estar las federaciones, tienen que estar las universidades y sobre todo aquellos atletas que han dado un esfuerzo por el país, que son rostros, que son imágenes y que son impulsores del deporte a nivel escolar especialmente. Eso quería en el minuto final. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que hemos tenido un montón de preguntas adicionales, pido disculpas que no las podemos responder todas, pero traté de juntar alguna de ellas en parte de la pregunta. Así que agradecemos al panel, agradecemos al ministro que se nos pudo retirar, a Sebastián también hizo un esfuerzo importante de poder reemplazar a Mario, que no pudo venir en el último momento, así que realmente muy agradecido. Y gracias a Álvaro también, porque el trabajo que está haciendo es fantástico, tuvimos una muy buena relación de trabajo durante este año, así que mucho éxito en el futuro. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y ayudarnos a desarrollar este seminario y con eso seguir ayudando al desarrollo del parque. Muchas gracias también a las personas que nos ven por streaming. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. Los dejamos invitados a seguir participando en los próximos seminarios que realizaremos durante este año. A quienes nos acompañan en el salón, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.